transitamos hacia el tercer punto. ¿Cuáles podrían ser las características de una agenda puente? Entre otras muchas. Saúl nos ha señalado algunas de fondo, más estratégicas, pero ¿cuáles podrían ser? Una, sin duda, me parece, es responder a las inconformidades de los trabajadores. Hay evidentes inconformidades. Nos lo ha demostrado el caso de General Motors, de Nissan, de Tridomex, de Panasonic, que son ejemplos pues, realmente que debemos felicitar de los en que los trabajadores han dicho no. Eso es importantísimo y nos da una idea de lo que necesitamos tener presente para que realmente escuchemos y establezcamos esa liga con los trabajadores. Primero, mejora salarial. Discutir el tema salarial en México significa no solo el salario comparativo de que yo saco 2 o 3% más que el de enfrente, sino cuál es el salario justo, en razón de las posibilidades de la empresa, pero también en razón de las necesidades de los propios trabajadores. Responder a las inconformidades frente a muchos procesos. Veía al líder aquí de los trabajadores de los centros públicos de investigación, en donde una mala resolución de una jueza ha intentado cancelar el derecho de todos estos sindicatos, digamos, a partir de una jurisprudencia que sustituyó a la 1 del 96. Cosas gravísimas. Y estamos hablando de los nuevos jueces, lo cual quiere decir que no es así tan fácil esto de que viene el Poder Judicial y los problemas se van a resolver. En segundo lugar, hay que transitar hacia procesos de unidad para evitar más dispersión. Simplemente les damos el dato, 25,000 registros sindicales existen en nuestro país, tanto a nivel local como federal. Somos un país digamos, en el que se ha multiplicado el número de sindicatos, que si tomamos en cuenta el número de contratos colectivos que eventualmente van a quedar, va a haber 2 registros por cada contrato colectivo. O sea, es una especie de mundo al revés, porque realmente se va a desfondar, se va a trastocar la integralidad de este modelo. Tercero, la movilidad sindical. Ya se ha dicho, ¿cómo lograr que los liderazgos tradicionales estén dispuestos a que haya movilidad para que los nuevos actores, los jóvenes, aquellos a los que queremos interesar por la vía de la contratación colectiva, logren tener posiciones en los sindicatos? Porque dicen, ¿de qué me sirve a mí formarme si van a seguir siendo los mismos? Esto, me recuerdo el caso del Centro de Formación de Cuernavaca, que la OIT tuvo, en donde se empezaron a formar cuadros sindicales muy valiosos a nivel internacional, pero que llegó un momento en que se formaron y a ninguno de los sindicatos les dieron espacio. Aquí ya estoy formado, pues qué bueno, mano. A ver, busca chamba, mano, porque nosotros aquí vamos a seguir siendo los mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que esa escuela fracasó y ahorita entiendo, terminó rentada, está rentada por ahí alguna escuela de derecho. Este proceso de movilidad sindical, pues trae consigo la necesidad de voltear los ojos hacia nuevos escenarios, las minorías, los sindicatos minoritarios, las nuevas agendas, la agenda LGBT, que nos puede parecer, digamos, poco común, pero es creciente, tiene una mayor visibilidad, y si nosotros acudimos a la experiencia de los sindicatos del mundo, todos tienen un gran reconocimiento a todas estas nuevas expresiones de la pluralidad. Entonces, un sindicalismo nuevo tiene que estar en esa lógica, como se ha señalado, de salir de la caja. Ese es el punto, salir de esa caja tradicional y voltear hacia el tema de minorías. El tema de la lucha de las mujeres es clave. Mujeres, jóvenes, todo ese tema debe estar presente si queremos que realmente esa sequía contractual, ese gigantesco número de contratos colectivos que van a dejar ahí huecos, digamos, muy impresionantes, puedan ser ocupados. Si no, se va efectivamente a generar pues una convulsión y una crisis de consecuencias pues muy poco, digamos, definidas. El punto es que los jóvenes lo que quieren es que no haya simulación. ¿Cómo quitar la simulación? Esa es una gran pregunta. Y una de las maneras, sin duda, es reflexionar sobre temas como el de la reelección. La Ley Federal del Trabajo
nos señala, no podía prohibir la reelección porque la OIT y la propia Corte ha señalado que esta es parte de la libertad sindical, pero sí el legislador nos dijo, para que haya reelección tiene que haber aprobación de las asambleas previamente para determinar si es posible o no la reelección y también para determinar el número de años que deben tener los líderes sindicales, porque en algunos lados se han ido hasta la cocina. Es cierto que tampoco se puede poner límite, pero nos dice el legislador, no puede ser de digamos, un número de años tal que ponga el riesgo del derecho, digamos, de votar y ser votado. El cuarto punto es el de la formación sindical. ¿Cómo lograr, digamos, avanzar hacia procesos de formación, no solo a nivel de grandes estructuras, sino también a nivel de base? Nos hablaban ahorita de una figura y de una experiencia muy bella, esta de cómo los trabajadores en sus primeras épocas en los gremios, ¿no?, previo al sindicalismo formal, ¿no?, en realidad la época magonista, la gente luchaba a través de los círculos de estudio, la caja de ahorros y la biblioteca. Bueno, ahora el reto es cómo podemos entrar a esa transformación y cómo el sindicalismo podría eventualmente, en unión con otras organizaciones, construir centros y eventualmente un centro nacional de formación o centros de formación locales. Que no estamos hablando necesariamente de la formación para el trabajo, lo cual no lo excluye, pero también para la formación sindical y muchos otros aspectos que tienen que ver con el interés de los afiliados. En alguna organización sindical yo recuerdo con mucho aprecio esta idea de utilizar los locales sindicales para dar clases a la educación de adultos, para apoyar a los niños a que pasen los exámenes de admisión, que es hoy una bronca en todos lados. En fin, ver el sindicato en otra dimensión. El tema de las afores como quinto punto. No podemos dejar de pensar que las pensiones de los trabajadores están atrapadas, están prácticamente secuestradas por los intereses privados. Estamos hablando de más de 5 billones de pesos. Y acuérdense que en México un billón es millón de millones, ¿no? Hace un par de días teníamos un evento en la Cámara de Diputados y se nos explicaba cómo en otros países, Estados Unidos, Canadá, en fin, incluso en Latinoamérica, no se aceptó el sistema de afores porque se consideraba que era un despojo de los derechos de los trabajadores. En México lo tenemos. No se puede, obviamente, superar de la noche a la mañana. Es muy fácil decirle al gobierno, oye, quita las afores y regresa a un sistema solidario. Pero ahí es donde está el reto de cómo el sindicalismo quizá tiene que invertir recursos que no está muy acostumbrado, porque somos un poco tacaños, digamos, en general, los sindicatos, para proyectos colectivos, ¿no?, cerrados, cualquier dinerito nos hace ruido y necesitamos utilizar recursos para estudios profesionales, de tal manera que al gobierno le podamos decir, mira, de esta manera sí, como le hacen en otros países. Yo recuerdo algunos abogados que trabajan en Estados Unidos y Canadá que están cerca de los diputados y llevan proyectos, siempre en cada una de las materias. Aquí está un proyecto, aquí está el estudio actuarial, aquí está sustentado, de tal manera que las propuestas e iniciativas de los diputados son serias y no ocurrencias, ¿no?, como suele suceder. Las afores es un tema. Habitaciones, el tema de la habitación pasa por la vía del Infonavit. Sin duda el Infonavit ha tenido cambios muy importantes, redujo 25% sus costos de operación, pero necesita avanzar mucho más. Ahorita está prestando al 11%, muy similar a lo que presta incluso la propia iniciativa privada. Esto no es posible, porque el Infonavit recibe 5% de los salarios, de tal manera que quizá el sindicalismo tendría que estar planteando que debería estar prestando por el orden entre el 7 y el 8% de interés, además de diseñar otra política de acceso a la habitación. Séptimo, la banca social. En muchos sindicatos, en Alemania, en Francia, lo saben quienes son expertos en la materia, el sindicalismo, como ya es libre, como sucede en México, hoy los trabajadores pueden renunciar al sindicato cuando quieran. Ya no hay cláusula de exclusión por separación. Y probablemente la cláusula de exclusión por admisión tiene un futuro incierto a partir de la firma del convenio 98. Entonces, si el sindicalismo no genera una atracción, si no da buenas razones
a los probables afiliados, pues no va a haber, porque si los trabajadores dicen, ¿para qué? ¿Para que me cobren cuota sindical? ¿Para que me paguen el mismo salario que les dan a los demás que no están afiliados? ¿Para que yo tenga que ir a asambleas incansables? ¿No? Entonces, no me afilio. Entonces, ese es un problema que nos obliga a generar focos de atracción como lo hacen en otros países. Y uno de ellos, sin duda, pasa por la banca social, la banca ética, esa banca que podría ser incluso vinculada a el Banco del Bienestar. Habría que discutir con el Banco del Bienestar en qué medida puede haber programas para los trabajadores especiales donde nuestros pocos dineros que tenemos los pongamos en ese tipo de bancos y no en los bancos privados. Eso me parece a mí fundamental, esa banca ética. Recientemente murió Alberto Imas, uno de los grandes pensadores que en México vino a plantear toda esta problemática de la banca ética que existe ya en otras partes del mundo, en donde los dineros no se aplican para fines contrarios a los derechos de los trabajadores, en donde se le dan a los trabajadores preferencias, o como le hacen los norteamericanos, que en lugar de tener afores, utilizan los fondos pensionarios para impulsar proyectos inmobiliarios en favor de los trabajadores. Y andan por todo el mundo los financieros de la AFL-CIO negociando con grandes recursos beneficios para los trabajadores, algo que nosotros no podemos hacer porque los señores de la Afores se está dedicado a prestárselo curiosamente al propio gobierno, cerca del 60%, digamos un absurdo, porque es nuestro dinero, se lo prestan al gobierno y el gobierno tiene que pagarles interés. Octavo, políticas públicas para crear empleos. Toda esta problemática de la reforma fiscal que sin duda creo el sindicalismo tendría que estar muy presente. Hay una iniciativa muy interesante que se planteó por algunos, por el equipo aquí de Ramírez Cuellar y todas estas gentes para, digamos, impulsar incremento de impuestos en cigarros, en, digamos, alcohol y en algún tipo de alimentos azucarados que provocaría y generaría un recurso impresionante en favor. Noveno tema, el fomento cooperativo. Hay que simplemente recordar que esta reforma laboral creó nuevos artículos en favor de los sindicatos para la creación de, digamos, esquemas de economía solidaria que no teníamos antes. Hoy el 374, por ejemplo, fracción cuarta y quinta, nos dice, se pueden establecer mecanismos para fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la economía, crear cajas de ahorro que estaba súper prohibido, que el sector privado generalmente lo obstaculizó, y hoy en la reforma laboral se conoce poco, los sindicatos ya tienen facultades legales para hacerlo. Por último, el tema de crear medios de comunicación. Dicen los italianos, sindicato que no es visto, no existe. Entonces necesitamos generar espacios de radio y televisión, conjuntar quizá los que ya tenemos, porque muchas de las organizaciones presentes lo tienen, para tener espacios de discusión, mesas redondas, en fin, de tal manera que el sindicalismo tuviera su propia, digamos, su propio espacio de comunicación. En suma, necesitamos reinventarnos, necesitamos generar nuevas expectativas para los trabajadores, sobre todo los jóvenes. Necesitamos finalmente sorprender al país con la noticia de que el sindicalismo retomó esta transformación de manera distinta y que realmente estamos transitando hacia la recuperación del valor del trabajo, que es lo único que tenemos, que es de lo que vivimos y es de donde podemos satisfacer nuestras necesidades personales, familiares, y podemos el día de mañana pues retirarnos con cierta tranquilidad.